Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, hoy subrayando uno de los versículos que se refiere al traslado de Pablo a Cesarea Marítima. Habíamos hablado en el versículo 31, decíamos, de acuerdo con la orden recibida, es decir, la orden recibida por Claudio Lisias, él le había dicho a estos dos centuriones de preparar 200 soldados, así nos dice, después 70 jinetes y luego de nuevo 200 lanceros. Eso es lo que nos dice, o sea, 470 que le van a acompañar a Pablo. En el versículo 32 que hoy nosotros queremos subrayar y estudiar un poco, dice, al día siguiente, porque le lleva hasta Antipátride, nos cuenta. Y al día siguiente dejaron que los jinetes partieran con él, es decir, UPB Ñandeñas de Ucuri, 70 jinetes, y Pablo también está con los jinetes. Le prepararon también una cabalgadura a Pablo anteriormente y ellos volvieron a la fortaleza. Los 200 soldados y los 200 lanceros vuelven, 400 vuelven y 70 entonces son los que se van a dedicar a ayudar y horas y Pablo. Interesante todo esto, ¿verdad? Al día siguiente dejaron que los jinetes partieran con él. Los jinetes partieran con él. Y ellos, es decir, todos estos soldados se volvieron a la fortaleza. Oye, vive en Jerusalén. Ya la vamos, pero ahí se necesita orden, ¿verdad? Se necesita disciplina, no era fácil, tenían que estar atentos. Pero también había otra cosa. Se nota que Claudio Lisias estaba bastante preocupado. O sea, la enseñamos a dos centuriones. Dale, Peyuse enseguida. Ahí pues tapemos, bueno, dice, dale, preparañande. Voz de alerta, alarma, porque hay una conjura aquí, una conjuración de los judíos contra Pablo. Y no podemos permitir eso. Además, así como me han informado, es bastante peligroso. Él es peligroso, porque yo casi llegué, o yo casi llegué. Y sería tan feo que lo matasen siendo yo aquí, el tribuno. Se inhala muy a la disciplina, se le atende a la pax romana y va a la sería tan negativo. Así es que, queridos amigos, ñandeña sanya y parago ahí,
pirajata se enseguida, pirajata sea el gobernador, esto soluciona ñande. Porque si no, ape, jacuta la divina con esto que estoy viendo. Porque estas personas, estos tipos le quieren matar a Pablo. Llévenlo al gobernador, que el gobernador se dé cuenta. Así escribida yo de carta. Amo be uta yo, amo be guaitita yo. Bábalo y coacue, hamba eishapa, yaguatañina, lleva. Vamos a decirle cómo estamos nosotros en este momento, cómo estamos caminando. Nos parece que no es fácil porque esto en cualquier momento se nos viene encima, ¿verdad? A pealas adelando y potayeteo en la Claudio Licias. Entonces le manda, dale, señor gobernador, por favor. Señor Félix, ñangareco, mi pea, ñatende, mi pea, va evaluico. Y bueno, incluso, ¿viste cómo se apura, porque el peligro es inminente. Y lo manda enseguida, dale, que se vaya, no, enseguida que se vaya. Aquí entonces, queridos amigos, tenemos esta gran y linda información, porque enseguida, de acuerdo con la orden recibida, los soldados tomaron a Pablo y lo condujeron de noche a Antípatri. Hay un pedido oficial aquí del jefe a operar, entonces vamos a poner a soldados a PJ, y los soldados cumplen evidentemente con esta orden. Volvemos enseguida con más ñandillarañe en Nuevo Testamento. Hace falta una cosa, Señor, que abra la puerta de mi corazón. Solo hace falta una cosa, Señor, que abra la puerta de mi corazón, y el resto lo harás tú, el resto lo harás tú, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Mi pobre alma necesita de ti. Ella vive cuando está unida a ti. Abrázala, Señor, y llénala de amor, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Fortalece
firme en tu divinidad, Señor. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Fortalece mi alma, fuego de amor vivo, enciéndeme de amor por ti. Fortalece mi alma, fuente de la vida, en tu misericordia confiaré. Jesús, confiaré en tu misericordia, confiaré. Sangre y agua brotaron de ti. Bajo la sombra de tus rayos quiero vivir. Sangre y agua brotaron de ti. Bajo la sombra de tus rayos quiero vivir. Quiero vivir. Fortalece mi alma, fuego de amor vivo, enciéndeme de amor por ti. Fortalece mi alma, fuente de la vida, en tu misericordia confiaré. Jesús, confiaré en tu misericordia, confiaré. Confiaré, confiaré. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Se llevaba mucho tiempo esperando este momento, el anuncio de la fecha en el que el primer millennial será declarado santo. Voglio dire che l'anno prossimo, nella giornata dei bambini, degli adolescenti, canonizzerò il beato Carlo Acutis. El jubileo de los adolescentes será del 25 al 27 de abril. Francisco no dijo la fecha exacta, pero esta podría ser el domingo 27. Carlo Acutis falleció en 2006 a causa de una leucemia. Tenía solo 15 años. Vivió poco, pero dejó huella. Cuando falleció, en el funeral, la iglesia estaba llena de pobres. Todos se preguntaban qué hacían ahí. El caso es que Carlo les ayudaba en secreto. La familia lo sabía porque, teniendo solo 15 años, lo acompañaba su madre. Les llevaba sacos de dormir o comida y por eso ellos sintieron el deber de ir al funeral. No solo destacó por su dedicación a los pobres, será el primer santo que sacó partido religioso a Internet, creando webs dedicadas a milagros eucarísticos. A partir de 2005, Carlo Acutis será puesto como modelo para toda la Iglesia, especialmente para los más jóvenes. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Yandel Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos el capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles. Estamos viendo el traslado que le están haciendo a Pablo ante una situación bastante difícil. Él es fácil papa, Claudio Lisias. Él también se encuentra y se envuelve en una situación que para él mismo no es fácil, porque los judíos ya se habían conjurado. Hoy me va a ver la conjuración, ¿verdad?, contra Pablo. Le quieren matar. Pero ustedes se acuerdan luego, ¿verdad?, que desde el momento en que Pablo comenzaba a venir y quería venir a toda costa hacia Jerusalén, todos ya le habían dicho. En el capítulo 21 encontramos nosotros eso. Cuando Pablo se prepara, outa en la Jerusalén. Anda, él entero vete a la yepopete a ellos, dale, Pablo, te oja, tu y te a la Jerusalén, belarejó, entero vete a yepopete a la anderia. No, ya le conocían también a Pablo muy eufórico por Jesucristo. Pablo, de cierta manera, también bastante duro desde sus principios de lo que él está diciendo, de lo que él está exigiendo. Bueno, y todo esto hace que las cosas también entren un poco así como en una tensión, ¿verdad? Y recuerdan, en el capítulo 21, después de separarnos de ellos, nos embarcamos y fuimos derecho a Kos al día siguiente. Bueno, este es el famoso viaje. Avistamos la isla de Chipre, dejándola, todo esto. Va pasando por muchos lugares porque está viniendo allá bien de arriba, de la parte de Grecia. Y después, cuando ellos llegan, dice, al día siguiente volvimos a partir, llegamos a Cesarea. Ya están llegando a Cesarea cada vez más cerca, ya van a hacer su camino por tierra para llegar a Jerusalén, donde fuimos a ver a Felipe, el predicador del Evangelio, uno de los 7, y nos alojamos en la casa. Él tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Permanecimos allí muchos días y durante nuestra estadía bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos y dijo: el Espíritu Santo dice, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán a los paganos.
Al oír estas palabras, los hermanos del lugar y nosotros mismos rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pablo respondió: ¿por qué lloran así y destrozan mi corazón? Yo estoy dispuesto no solamente a dejarme seducir, ¿verdad? Y no estoy solamente para que me encadenen, sino que también estoy dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Bueno, esa es la idea de Pablo. Él no tiene miedo y por eso ahora entendemos que todas estas situaciones que él está viviendo, que está sufriendo, no sino que le encoraja, le da coraje, ¿verdad? Cada vez más fuerza como para seguir luchando, para seguir empeñándose. Y eso vemos principalmente aquí en Pablo, porque estamos a la Ibaía, estamos a Simoreco. Sin embargo, con este traslado de Pablo a Cesarea, él, cuando llama a los centuriones, Claudio Lisias, y les dice que tienen que preparar 470 soldados, es ya por algo. Quiere decir que tenemos que estar atentos, tenemos que estar también con los ojos abiertos, porque, atención, hay algunos que están tramando algo. Hay alguna conjuración de quién. Y esta conjuración de los judíos que quieren matar a Pablo. Volvemos enseguida con más ñate Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. ¿A cuántos de nosotros Jesús cambió nuestro corazón? ¿A cuántos Jesús cambió tu corazón? ¿Jesús cambió tu vida? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¡Gloria a Dios! Bendito eres, Señor. Santo eres. Llegado fue directo al corazón, renovando toda mi vida con su amor me liberó. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Mis manos sin cansancio, con entre mis labios mi fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Así.
Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo que hoy subrayamos es el versículo 31, ¿verdad? De acuerdo con la orden recibida, los soldados tomaron a Pablo, lo condujeron de noche a Antípada. Ese era el 31. Ahora el 32, lo que nos interesa, al día siguiente. Aquí entonces ya estábamos en Antipátride, es el lugar donde se reúnen, quedan a descansar. No nos olvidemos que ellos a las 9 de la noche habían salido de Jerusalén. O sea que aquí están llegando ya bastante tardecita, ¿verdad? Llegan ahí al día siguiente, dejaron que los jinetes partieran con él. Y ellos se volvieron a la fortaleza. Bueno, Antipatria del lugar, ellos van a ese lugar, se quedan en ese lugar, pues haremos hoy a ellos hoy, ¿cuál? O pues vive. Pero después enseguida dicen, bueno, nosotros tenemos que llegar hasta Cesarea Marítima. Nosotros explicamos también, ¿verdad?, cómo se movía el movimiento de los soldados romanos, cómo eran estos movimientos, en qué consistía, o mejor dicho, cómo ellos se organizaban el movimiento como tal. Porque no era fácil, ¿verdad? De los soldados, ¿verdad? Ellos tenían que pensar bien también cómo llegar. Y no puede, si son lejísimas las distancias, ellos tienen que organizarse. Soldados romanos y que le acompañan aquí, en este caso, que le están acompañando, las técnicas de infantería se movían de diversas maneras, tanto en lo que nosotros le llamamos para hacer sus entrenamientos, todo lo que sea el movimiento así. Pero lo más importante es cómo los soldados romanos se movían, pero como para trasladarse. El traslado. ¿Cuál era el traslado? Traslado de las tácticas y todo lo que era el moverse de un lugar a otro. Vamos a mirar un poco entonces lo que significaba en ese momento esas tácticas, sobre todo de infantería. Infantería, los romanos, entonces, ya es una piedra. Colocación, formación, maniobras teóricas e históricas de la infantería romana. Entonces, todo esto, una visión general que nos hace entender. Ahora, cómo evoluciona también y cómo ellos van utilizando. Las tácticas militares y estrategias de la infantería evolucionaron de lo que se puede esperar de un pequeño poder tribal que buscaba la hegemonía local. Pero lo que caen, y van procurando. Hasta operaciones masivas coordinadas a lo largo de un imperio mundial.
Y así, este avance también se ve afectado por cambios troncales en la vida política, en la vida social y económica romana del mundo mediterráneo. Y en general, pero también se encontraba apuntalado por una forma romana, característica de hacer la guerra. Entonces, queridos amigos, todas estas cositas, el cómo ellos se mueven, aquí nos dice al día siguiente, 30 kilómetros, tal vez entonces descansan, se quedan, después van pensando, bueno, ¿cuál es la siguiente meta? Ñande ñanguajena, moto para la yajañena, va para la ñande yaipotay, mandi vayata yayotopay. Entonces son las estrategias que van pensando. Y en este sentido los romanos eran también muy organizados. De acuerdo con la orden recibida, los soldados tomaron a Pablo y lo siguieron hasta de noche a Antipátride. Desde ahí ellos se están moviendo. Pepe la escuela Hogwarts. Pero a las 9 de la noche, imagínense, ve allá, tarde más hoy ahí la Guateitereían, a pesar de que aquí se va todo un ejército, ¿verdad? 470, por no que hoy lleva hoy comba de vejina con este preso tan importante como es Pablo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En la historia de la Biblia hay dos reinos, la tierra, donde nosotros vivimos, y los cielos, donde vive Dios. Y hemos estado hablando acerca de los seres espirituales, Elohim, el concilio divino, los ángeles y querubines, y el Satán y los demonios. Y el último personaje en el que queremos enfocarnos es en la humanidad. Pero espera, los humanos no son seres espirituales. En Génesis 1 y 2 fueron hechos del polvo, como los animales. Pero nota que Dios llama a los humanos a convertirse en algo más. Él los eleva para que vivan y gobiernen en el Edén, el lugar en donde el cielo y la tierra son uno, y se les invita a comer del árbol de la vida. Sí, ¿qué significa eso de comer del árbol de la vida? Bueno, es una imagen sobre recibir la misma vida eterna de Dios en ti mismo. Se trata de una clase de existencia completamente nueva. Pero espera, seres físicos viviendo para siempre, ¿cómo funcionaría eso? Bueno, de alguna manera, compartir la vida de Dios transforma nuestros cuerpos para que podamos habitar el cielo y la tierra al mismo tiempo. También transforma nuestra imaginación para que podamos aprender cómo gobernar el mundo como lo hace Dios, en el poder del amor. Este es un llamado asombroso, pero la humanidad es engañada rápidamente por un rebelde espiritual. Sí, él le miente a los humanos diciendo que ellos pueden gobernar en sus propios términos, y Dios los expulsó a todos del jardín. Son cortados de la fuente de vida verdadera. La maldad y la muerte ahora tienen poder sobre nosotros y vivimos en un mundo de miedo, autopreservación y violencia. Pero Dios promete que un día un humano vendrá para derrotar a la maldad y a la muerte desde su fuente y para abrir un nuevo camino hacia un cielo y tierra reunificados. Y esta promesa alcanza su cumplimiento en Jesús. Así es, cuando se nos presenta a Jesús, Él es un humano, pero también es mucho más. Sí, se nos dice que en Jesús, Dios y la humanidad se han hecho uno para que Él pueda restaurar al resto de la humanidad, para reasumir su vocación perdida. Y Jesús fue probado por el mismo ser espiritual engañador, no en un jardín, sino en el desierto. Sí, Él le dice a Jesús la misma mentira. Tú podrías gobernar todo el mundo ahora mismo si te colocas bajo mi autoridad y haces las cosas a mi manera. Pero Jesús sabía que esta mentira lleva a la muerte. Así que Él la rechazó y fue victorioso sobre el poder espiritual de la maldad. Y entonces Jesús comenzó a anunciar que el gobierno celestial de Dios estaba llegando aquí, a la tierra, a través de Él. Así que iba confrontando el poder de la muerte en sus sanidades y sus exorcismos.
Jesús estaba abriendo el camino de vuelta a la vida eterna, a gobernar junto con Dios y a convertirnos en nuevos humanos. Sí, Él también confrontó nuestra imaginación, enseñando cómo los poderes espirituales corruptos esclavizan comunidades enteras con sus mentiras. Mentiras como: mi tribu es superior a tu tribu. Pero Jesús dijo que todo ser humano es una imagen de Dios. O la mentira de que el poder viene a través de la fuerza. Mientras que Jesús enseñó que el poder verdadero requiere sacrificio y generosidad. O la mentira de que la paz viene a través de la violencia. Mientras que Él dijo que la verdadera paz viene a través del amor que se entrega a sí mismo. Esta es una nueva clase de humanidad. Sí, una humanidad transformada por la vida de Dios y su amor. Y Jesús no solo habló acerca de estos ideales, Él los vivió. Exactamente. Él trajo el reino celestial de Dios a Jerusalén para confrontar a los poderes. De hecho, eso fue lo que hizo que lo arrestaran. Bueno, entonces quizás el camino de Jesús no puede vencer a la maldad. Pero desde el punto de vista de Jesús, su muerte venidera era en realidad una batalla. ¿Una batalla? Sí, no contra los humanos, sino contra el verdadero enemigo, los poderes espirituales que nos esclavizan a través de sus mentiras. Jesús entregó su vida y permitió que el mal maximizara sus fuerzas contra él. Pero el amor de Dios tiene el poder de crear vida incluso de la muerte. Esto es lo que sucedió cuando Jesús se levantó de los muertos. Y el Jesús resucitado es un humano, pero una nueva clase de humano. Sí, cuando los seguidores de Jesús lo ven resucitado de entre los muertos, Él tenía un cuerpo transformado que podía vivir en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Es como una nueva categoría de humano, una que puede vivir y gobernar con Dios por siempre. Jesús es la nueva humanidad a la que somos llamados a convertirnos. Así es. Él dijo que toda autoridad en el cielo y en la tierra le pertenece a Él. Y luego envió a sus seguidores a anunciar que su vida eterna está disponible para nosotros ahora en el presente. ¿Podemos experimentar la vida eterna ahora mismo? Bueno, Jesús dijo que la vida eterna es conocer a este Dios de amor para que nuestra imaginación pueda ser transformada conforme somos liberados para amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y confiamos que incluso si morimos, el amor de Dios transformará nuestros cuerpos y nos elevará a la nueva creación. Y así es como termina la historia de la Biblia. Sí, el final es un nuevo comienzo con Jesús y la nueva humanidad, gobernando juntos en un cielo y una tierra unidos. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración.
escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Gran celebración de los 30 años de ordenación del padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento y estamos, queridos amigos, mirando lo que hace Claudio Lisias ante la conjuración, ¿verdad?, de los judíos contra Pablo. Los quieren matar, los quieren hacer desaparecer. Hay un grupo, dice, más de 40, pero como el sobrino de Pablo, el hijo de la hermana de Pablo, se entera, entonces seguía, hombre, huye, dale fuerza, atención. Y así. Entonces nosotros vamos viendo y vamos entendiendo que esta es una situación clara. Aquí contra Pablo podemos ver también que existían varias situaciones bastante complicadas y bastante difíciles para él mismo, ¿verdad? Porque a Pablo de Tarso, por algo le están queriendo, a toda costa le están queriendo casi como hacer
desaparecer, ¿verdad? No, es que están lo quieren matar. Hey, oye, ese no merece vivir. ¿Se acuerdan? Que después de su discurso, capítulo 22, en que él se iba presentando, iba diciendo todo lo que le había sucedido, entonces fue bastante complicado. Ahora, cuando Pablo es tomado preso también, aquí es tomado preso, pero todavía tiene la posibilidad de defenderse. Oye, no se llega la prisión, güey. Y en fin, así va, de un lugar a otro. Pero hay una cosa interesante, que Pablo nunca no quiere, lleva. Pablo no quiere, sigue luchando, sigue peleando. Y por eso ahora vemos que también la gente, los mismos judíos, entonces están mirando, hablan de Yapoa, y se acuerdan que en los capítulos anteriores, cuando hablamos de un Pablo, eso todavía en el capítulo 21, cuando Pablo viene, Pablo llega hasta Jerusalén y no lo reciben con mucho entusiasmo. También incluso, no sé si ustedes se dieron cuenta, incluso los ancianos que le reciben en Jerusalén, aquí dice, ellos fueron comentando las cosas que él fue haciendo. Discurso de Pablo a los judíos de Jerusalén, ese ya era su autodefensa cuando él está ahí. La llegada a Jerusalén nosotros habíamos visto en el capítulo 21, 21 del 15 en adelante, algunos días después, terminaron nuestros preparativos, subimos a Jerusalén. Y le va contando quiénes iban desde Cesarea y con quienes él después va y se encuentra en la ciudad de Jerusalén. Después de saludarlos, Pablo expuso detalladamente todo lo que Dios había hecho entre los paganos a través de su ministerio. Ellos alabaron a Dios por lo que acababan de oír, pero le advirtieron, tú sabes, hermano, que millares de judíos han abrazado la fe y que todos ellos son celosos cumplidores de la ley. Ahora bien, ellos han oído decir que con tus enseñanzas apartas de Moisés a todos los judíos que viven entre los paganos, diciéndoles que no circunciden a sus hijos y no sigan más sus costumbres. Bueno, esa es la visión, de Pablo. Entonces, ella a veces ve la hombre a ¿verdad? Oye, popete en México y pone la Pablo, ya puede y pone la Pablo, ¿verdad? Son situaciones bien difíciles, son situaciones bien complicadas. Y por eso cuando Claudio Lisias se entera, él al comienzo estaba un poco medio en el aire, no entendía hoy cuase. Él quería saber, pero todavía por la pinta no se le dio la oportunidad. Pero con Ana, yo petereía y escena, porque al hablar de una conjuración, entonces con eso lo que estaban diciendo es que deba reputata peisa para defender tajena. Porque si él no defendía también, si él no se ponía en serio ahí con Pablo, entonces quiere decir que la cosa no iba a funcionar. En el sentido de que la doy como ayahina. Es decir, Claudio Lisias, él la vas a ir porque se ve la inútil indica tú la mantener la orden, diga tú, se ve con auto, ya vete y con juramento hubo yuca mientras tus soldados le están llevando para presentarle ahí al tribunal o lo que sea. Y eso cuando él se entera y se da cuenta que se le va a pasar en la mano, prefiere nomás a las 9 de la noche y darle 2 centuriones, pero yo a ver, prepararse 200, ahí soldados, otros 70 jinetes y otros 200 lanceros. Este ejército ahí, perajátase de Pablo. Y van y le dejan ahí porque le entregan. Ahí decíamos, cuando ellos llegan a Antipatri, de ahí lo llevan. Y después lo que nosotros estamos viendo, al día siguiente dejaron que los jinetes partieran con él. Y ellos se vuelven a la fortaleza. Misión cumplida, por lo menos, ya no, Jerusalén, allá se llama yoga. Ahora vamos a ver qué va
a suceder. Por el día de hoy nos despedimos de ustedes, queridos amigos. Les dejo la bendición del Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.